Y decíamos, vamos a hablar mucho de economía porque el economista de cabecera que nosotros tenemos acá en el dedo en la llaga, Rubén Serrulla, nos había propuesto algo que es más que interesante. Por ejemplo, tratar de clasificar a los distintos o las distintas aspirantes a llegar a la Casa Rosada en función de sus ideas y objetivos económicos. Todo esto tratando de contemplar las distintas miradas económicas que tienen los candidatos o las candidatas que aspiran a llegar a la Casa Rosada. Recién contábamos, por ejemplo, esta iniciativa, una de las pocas iniciativas que se hicieron públicas del frente opositor de Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich dijo, vamos a eliminar de una, apenas lleguemos, todos los planes sociales, los que nos parecía una enormidad en un marco de 40% de pobreza y en una situación social bastante difícil. Hacer eso parece tirar nafta al fuego, pero veremos qué dice el amigo y economista Rubén Serrulla. Rubén, buen día, buenas tardes, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto, buenos días a toda la radio y a toda la audiencia. Y bueno, como vos decías, ya tenemos que ir metiéndonos de lleno en lo que va a ser las elecciones, ¿no? Las PASO, tenemos pasos nacionales, tenemos pasos provinciales, y bueno, ya creo que cae de maduro que ya vamos a ver diferentes relevamientos, diferentes encuestas, que van a marcar, por supuesto, un rumbo en cuanto a cuáles van a ser los posibles candidatos, pero no solamente eso, sino también cuáles van a ser los proyectos presentados por cada uno de los candidatos, ¿no? Creo que estas cuestiones vamos a tener que analizar todo el tiempo, digamos, ¿no? Hay varias cuestiones que me gustaría analizar. Primero que todo, tiene que ver esta propuesta que te dije, Roberto, que te propuse, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cuáles van a ser las miradas que van a tener cada uno de los candidatos, ¿no? Después uno lo encasillará si va a ser más distributivo, si va a ser menos distributivo, pero creo que esto tiene que ver con una cuestión ideológica. Y para eso justamente fue lo que te propuse, ¿no? Tenemos, yo lo repartí en 4 aristas, digamos, ¿no? Por un lado tenemos aquellos candidatos que piensan en una mayor intervención estatal para poder salir de estas brechas, digamos, en cuanto a inflación, en cuanto a el tema del mercado cambiario, en cuanto a el mercado monetario. Y por otro lado, en la arista opuesta, tenemos aquellos que piensan que el libre mercado va a ser el que va a solucionar todos los problemas, ¿no? Entonces tenemos más de un centro izquierda contra un centro derecha o un ultraderecha, digamos, ¿no? Como lo podemos ver al candidato Milei planteando esto de que va a hacer volar el Banco Central, de que piensa justamente de que no tiene que haber ningún tipo de intervención estatal en cuanto a las políticas públicas y en cuanto a que el libre mercado va a ser el que va a solucionar los problemas. Cuando nosotros hablamos de libre mercado, esto tenemos que también ser un poco bastante claros en cuanto a que es como que la oferta y la demanda, la oferta que son aquellos supermercadistas, por ejemplo, que son los que venden los productos, y la demanda, que son los consumidores, el precio se va digamos, a establecer por ese juego, por ese libre juego de la oferta y la demanda, lo cual sabemos que es muy difícil de que sea así, digamos, ¿no? Porque los precios se establecen teniendo en cuenta diferentes costos, esos costos también varían dependiendo de diferentes políticas, no solamente políticas nacionales, sino también políticas internacionales, y te voy a dar un ejemplo que tiene que ver con el combustible, por ejemplo, que justamente el precio del barril es el que establece el precio del combustible en la región y en los diferentes países, por lo tanto, escapa a este tema del libre mercado. Y por el otro lado, como te decía, de la otra arista, tiene que ver con la intervención estatal, ¿no? Aquellos que
pregonan por una mayor intervención estatal, como son la mayoría de centro izquierda, digamos, que muchos de los candidatos hoy que están dentro del Frente de Todos pregonan esta cuestión de la intervención estatal, es decir, de una mayor presencia del Estado en cuanto a las políticas públicas llevadas adelante. Ahora, también ahí hay una crítica, ¿no? En cuanto a cuánto tiene que incidir el Estado en esas políticas y por otro lado, cuánto está incidiendo hoy el Estado, la presencia del Estado en esas políticas públicas. Hubo varias críticas con respecto a, por ejemplo, Vicentín, lo hablamos muchas veces acá, ¿no? Con respecto a Vicentín, con respecto al tema del proceso inflacionario que estamos viviendo también, que mucha de la gente que vos lo escuchás en la calle te dice, mirá, la verdad que el gobierno hoy no está haciendo mucho por el tema inflacionario, de hecho las políticas que está llevando adelante son para tapar baches y creo que necesitamos una mayor presencia del Estado. Bueno, eso también va a definir lo que va a ser el marco en cuanto a la elección para el candidato. Bueno, ¿no? Eso queda claro, Rubén, pero nosotros a veces percibimos, no sé si vos percibís exactamente lo mismo, que hay una especie de corrimiento hacia la derecha, que la irrupción de Javier Milei hizo que la derecha de Juntos por el Cambio se corriera todavía más a la derecha, lo que parecía casi imposible, pero esto sucede, y que en cierto aspecto el gobierno, con la designación de Sergio Massa en la conducción del Ministerio Económico, medio que se corrió a la derecha también. Nadie dijo que el gobierno de Alberto Fernández hubiera sido de centro-izquierda, más bien de centro, orientado hacia la derecha, pero con la designación de Sergio Massa en su momento parece que se corrió todavía más hacia la derecha. ¿Esa es una mirada que se puede contemplar, Rubén? ¿Pensás que eso es algo atinado? Sí, creo que es así, digamos. Creo que hay muchas definiciones, ¿no? En cuanto a cómo va a jugar, porque también son candidatos también que están aspirando a la presidencia, vos lo hablabas, ¿no? Sergio Massa, el propio presidente Alberto Fernández también, Daniel Scioli, que también se sube a la carrera presidencial, y digamos que creo que si vamos analizando ese marco, es como un corrimiento hacia la centro derecha, te diría. También hay que plantear de que dentro del Frente de Todos, Roberto, también hay de centro y derecha, ¿no? Hay sectores de centro y de centro derecha, ¿no? Entonces creo que, de hecho, el Frente de Todos se conforma por una diversidad que va de izquierda hasta derecha, te diría, porque vos lo tenés a Graboy también dentro del Frente de Todos. Entonces creo que también esa diversidad, y creo que también ven esa posición, y así como lo de centro derecha, como vos hablabas de Sergio Massa, que tiene mayores o plantea políticas de una ortodoxia o que son más predominantes hacia la derecha, digamos, también tenés aquellos que plantean hacia un centro izquierda. Creo que esto que vos planteás, Roberto, tiene que ver con un marco, o lo que se está planteando a nivel mundial y a nivel regional también, ¿no? Ahora, si bien ha cambiado un poco con la asunción de Lula, por ahí se puede ver un poco más de centro izquierda, digamos, también dentro del gobierno de Lula da Silva hay ministros de centro derecha, es decir, que también hay una combinación entre la ortodoxia y la heterodoxia que es necesario para este contexto, digamos. Ahora, ¿hasta dónde? Yo creo que esa es la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde vas a aplicar medidas ortodoxas? Hoy en la Argentina, si nosotros nos paramos en la Argentina, hoy tenés al Fondo Monetario Internacional, que también te marca una agenda hacia la ortodoxia, digamos.
De hecho, muchas de las políticas que viene llevando adelante Sergio Massa en el Ministerio de Economía son más ortodoxas que heterodoxas, digamos. Y eso tiene que ver por las recetas del propio Fondo Monetario Internacional, que viene planteando, digamos, por ejemplo, una reducción del gasto público, digamos, recetas que tienen que ver con una inflación que esté en el 60%, un crecimiento del 2% que viene proyectado para este año. Creo que todas estas puntas que plantea el Fondo Monetario Internacional llevan a que muchos de los ministerios, y sobre todo el Ministerio de Economía, plantee recetas ortodoxas. Ahora, estamos hablando de centro-derecha, no de ultraderecha, ¿no? Claro. Por eso también lo de el fenómeno de Milei, digamos, se da en un marco, digamos, donde tenés una crisis de representatividad, si vos querés, en esas cuestiones. Fíjate que hay estuve mirando, digamos, y hay un último relevamiento del monitor de humor social y político, que lo hace una consultora privada, digamos, y que plantea, fíjate, Roberto, que dice, probablemente, dice, hay mucho pesimismo respecto al presente y el futuro de la situación económica. Fíjate que dentro del ranking de preocupaciones sociales, el 92% de la respuesta tiene que ver con la falta de soluciones para la inflación. A eso lo sigue la inseguridad, que crece hasta el 73%, y la última, digamos, las tres problemáticas, tiene que ver con la incertidumbre económica, que se mantiene en el 70% de los encuestados. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que realmente el problema es que no, o lo que va digamos, a tener mucha relevancia para estas elecciones tiene que ver con el tema inflacionario, digamos, el tema económico. El ministro de Economía quiere ser candidato y creo que justamente entró como un superministro, pero hasta ahora no ha podido resolver el tema inflacionario. Claro, y eso puede también ser, lo desgasta, ¿no? Claro, puede ser, Rubén, siempre lo charlamos, ¿no? Pero puede ser precandidato a alguien que prometió, por ejemplo, tratar de enfrentar a la inflación y terminó sucumbiendo con un 102% interanual. En ese marco uno dice, parece poco probable que alguien que tiene 102% inflación interanual pueda llegar a ser precandidato con chances. Claro, yo creo, Roberto, que las PASO van a ser un punto de inflexión. Yo creo que a las PASO pueden digamos, subirse a la carrera presidencial cualquiera, hasta, te diría, un ministro que tiene justamente que no pudo combatir la inflación y tiene un 102% anual, pero creo que las PASO lo que van a hacer es eso, digamos, como filtrar a partir de ahí quiénes van a seguir en esa carrera y quiénes no, digamos. Mirá, te voy a dar otro ejemplo. Hay un dato muy llamativo, digamos, que tiene que ver con la falta de confianza, ¿sí? Fíjate que gran parte de los consultados no ve en la oferta electoral una salida de la situación actual. Fíjate que mientras un 24% opina que ningún candidato presenta propuestas para dar ese paso, digamos, para salir de esta brecha, digamos, que estamos teniendo, un 23% considera que ninguna fuerza tiene los equipos adecuados y un 29% apunta a la falta de capacidad de todos los postulantes para cumplir con las promesas de campaña. Bueno, ¿sí? preocupante. Estamos hablando, preocupante, Rubén. Es muy preocupante. Y estamos hablando de
tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio y también de Libertario. Claro, claro. ¿Sabes por qué es preocupante, Rubén? Ah, Porque hace sí, poco leía una estadística de la UBA, hecha por la gente de la UBA, que el 70% de los consultados, de los jóvenes consultados, el sí, 70% dijeron que tiene aspiraciones de irse del país. Y es claro, preocupante porque los jóvenes seguramente al observar ese panorama de incertidumbre económica, en donde la inflación no solamente que es recurrente, sino que todo el tiempo va creciendo, en donde no se puede ser previsible bajo ningún aspecto en ese campo económico de alta inflación, y uno dice, la pucha, esto debe estar ligado, ese escenario de que el 70% de los jóvenes consultados en ese informe de la UBA analizan irse del país. Verdaderamente muy preocupante, como decíamos. sí, 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 es muy preocupante y tiene que ver con esto también de la incertidumbre, Roberto, ¿no? No se ha podido resolver, y esto lo hemos hablado muchas veces también, no se ha podido resolver el tema de la incertidumbre. O sea, la especulación, el tema de la proyección, o sea, proyectar, porque la gente, y eso es lo que le preocupa, y creo que por eso tiene que ver con lo que vos hablás ahora, ¿no? El tema de no poder proyectar hacia futuro. De hecho, yo siempre planteo o hago comparaciones con épocas atrás, ¿no? Donde, digamos, el mandato de Néstor, Cristina Fernández de Kirchner también, uno podía ahorrar y podía proyectar hacia el futuro sobre las vacaciones, sobre cambiar el auto, sobre, no sé, modificar o tratar de ahorrar para comprar la casa, entre otras cosas. Hoy no se puede hacer eso, Roberto, porque justamente el tema de esta especulación o esta inercia especulativa que tenemos respecto al tema inflacionario no permite eso. Vos decís, bueno, voy a construir algo en la casa o voy a comprar una casa en el futuro, y la verdad que hoy los hierros te aumentan todos los días, las aberturas te aumentan todos los días, entonces no te permite ahorrar. Y además, cuando vos ahorras en pesos, el proceso inflacionario hace que vos pierdas tu poder adquisitivo también. Entonces creo que eso también es lo que está jugando muy fuertemente en cuanto a los candidatos hoy, ¿no? También tenés que tener en cuenta otra de los factores clave que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, que de hecho lo vamos a tener acá, digamos, digamos en muchos años, ¿no? Claro. Muchos años, porque, y de hecho yo creo que también, Roberto, hay una cuestión clave. Creo que Mauricio Macri se baja de la candidatura por esta cuestión del Fondo Monetario Internacional, que hace, digamos, debilitar en cuanto a sus intenciones de voto. Si vos ves o analizás los diferentes relevamientos también respecto a Mauricio Macri, si bien no lo relacionan directamente con el Fondo Monetario Internacional, cuando uno empieza a hablar sobre la vuelta del Fondo Monetario Internacional, directamente lo asocia con digamos, la gestión de Mauricio Macri. Entonces creo que también tomó esa decisión teniendo en cuenta esto. Hay que ver dónde van esos votos y cómo hace el traspaso de votos también, Bueno, en ¿no? relación a esto, Rubén, y como cierre, da para tratarlo el tema de que llegó un nuevo... las nuevas exigencias del Fondo Monetario Internacional, Sí, 111 páginas, todas exigencias con recetas conocidas, ¿no? sí. Ajustes, recortes, tasa de interés, tarifas que deben aumentarse, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, 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 es así, exactamente, que de hecho surgió la semana pasada y la antepasada también, que tuvieron varias charlas respecto a con directivos del Fondo Monetario Internacional. Se habla de un nuevo dólar soja, digamos. Hay que recordar que también estamos atravesando, porque hoy uno de los problemas, así como el tema inflacionario, tiene que ver con también el tema de las reservas, y además, como si fuera poco,
tenemos una época de sequía donde no se puede liquidar, no se está produciendo como para liquidar la cantidad de producción que se tenía pensado, entonces van a ingresar menos reservas o menos dólares a las reservas por esta cuestión de la sequía, y creo que por eso también se plantea este dólar soja. Hay que ver también el tema de la moratoria previsional, Roberto, que fue cuestionado por las autoridades del Fondo Monetario Internacional y de hecho demandó más de 3 semanas de negociaciones con el equipo económico. Fíjate cómo eso ya también fue uno de los planteos por parte del Fondo Monetario Internacional. Bueno, los subsidios de energía, digamos, se pide recorte de subsidio energético para los hogares de altos ingresos a partir de mayo del 2023. Hay que ver lo que pasa con los hogares de medio y bajo ingresos, que se plantea que quedarían, digamos, ahí, y que se plantearía un esquema nuevo de subsidios para esa cuestión. Ahora, qué llamativo todo esto, Rubén, ¿no? Porque estamos hablando de una ley, la de la moratoria previsional, que se aprobó en el Congreso como corresponde, y después viene el fondo y dice, che, vos sabés que esta ley no me gusta demasiado, traten de achicar a la mitad de esto que se aprobó, que la gente que pueda ingresar en esta moratoria previsional sea solamente la mitad de lo que se aprobó en su momento. O sea, tiene injerencia, tienen razón entonces, Rubén, aquellos que sostienen que el Fondo Monetario Internacional nos está cogobernando. Sí, yo creo que no sé si cogobernando, pero sí tiene una gran incidencia en cuanto a las decisiones de política económica en la Argentina. Eso, y lo vamos a tener de acá hacia adelante, digamos. Yo creo que el gobierno nacional está tratando de hacer lo máximo posible en un año electoral, digamos, para que no sea tan fuerte los impactos de los ajustes que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional. Fíjate que también en el tema de los planes sociales y la infraestructura se plantea, por suerte, se acordó que se va a proteger la inversión del Estado en infraestructura, y especialmente en materia de energía, que se apunta justamente al gasoducto Néstor Kirchner, y que se estaría cerrando o se estaría terminando, finalizando el primer tramo para el 20 de junio, algo que estamos esperando hace mucho tiempo, Roberto, y algo que vendría también a mejorar la calidad de vida. Hay que ver, digamos, en este contexto qué otras cuestiones de infraestructura no se van a poder llevar adelante, porque vos sabés que el Fondo Monetario no da puntada sin hilo, y si te permite una cosa, tal vez te va a ajustar en otro lado, ¿no? Claro, vos sabés que lo último, Rubén, porque nos recontrapasamos de tiempo, vos sabés que durante la semana discutimos bastante ahí con los compañeros, con los panelistas en A Todo Nada por Chaco TV, con el conductor también, con Eduardo, en relación a que yo me mantengo firme en una posición de que el Fondo Monetario Internacional tiene una alta incidencia, una alta injerencia para explicar primero la disparada inflacionaria y después también la situación económica actual muy compleja que atraviesa nuestro país. Yo decía, no podemos desentendernos de lo que influye y mucho las recetas del Fondo Monetario Internacional. Y ellos me dicen que es relativo, que no hay tanta incidencia, que en realidad, por ejemplo, el tema inflacionario es algo complejo en nuestro país, que viene de antaño, que también hay una cuestión estructural. Todo eso es cierto, ¿no? La cuestión de la estructuralidad inflacionaria en nuestro país. Pero el repunte de la alza inflacionaria se da a partir del cumplimiento de ese acuerdo con el fondo, que cumplió un año. Por lo menos eso es lo que yo pienso. ¿Vos cómo lo observás? Mirá, primero que todo, yo coincido en que el problema de la inflación es un problema estructural, es histórico, digamos, en la Argentina. Claro, claro. Nunca se lo ha podido, de hecho, se ha podido desacelerar en algunos momentos, en algunas gestiones, pero siempre estuvo latente el proceso inflacionario. Ahora, que el Fondo Monetario Internacional tiene incidencia, sí tiene incidencia, y tiene mucha incidencia en la política económica y también en el proceso inflacionario, porque si vos no podés tener un ancla como el tipo de cambio para que vos puedas mejorar y que no haya microdevaluaciones o que no se te dispare el dólar blue, que es el dólar ilegal, digamos, que es el que hoy
se está, digamos, estableciendo esa inercia especulativa, y eso tiene que ver con el tema del Fondo Monetario Internacional. Todas las veces que el gobierno nacional o los, digamos, o los equipos técnicos del Ministerio de Economía se reúnan con el Fondo Monetario Internacional, hay que estar atentos porque seguro, de una u otra manera, va a haber una movida en cuanto al tipo de cambio, una movida en cuanto al dólar blue, una movida en cuanto a la inercia especulativa. Creo que hoy le han encontrado la beta a estos especuladores de Argentina y que van a aprovechar cada momento o cada, digamos, comunicado del Fondo Monetario Internacional para poder hacer digamos, sus especulaciones y de esa manera remarcar precios y de esa manera acelerar nuevamente la inflación, ¿no? Qué complicado, Rubén, ¿no? Qué complicado porque en este marco uno dice, che, ¿y qué sería bueno? ¿Romper con el fondo? ¿Se puede romper con el fondo y atajarse de las consecuencias, que seguramente no van a ser consecuencias suaves? Pero por otro lado, tampoco podemos seguir aferrados a un acuerdo que es incumplible, que te genera inflación, que te genera recesión, porque eso es algo que también charlábamos en el programa en A Todo o Nada, porque yo decía, ojo, una cosa es la inflación que tenía Cristina en el 2015 con 20-25% de inflación anual, pero con crecimiento de la actividad económica, y otra cosa es una inflación que se dé en un marco de recesión o que está paralizada la actividad económica, ¿no? Exactamente. Una cuestión clave, en la estanflación no es lo mismo que la inflación con crecimiento y con distribución también, ¿no? Entonces hoy vos tenés inflación con recesión, pero además con acumulación. Entonces tenés con acumulación en sectores, digamos, minoritarios de la economía argentina. Eso no es lo mismo que vos tengas una inflación con crecimiento y con distribución en todos los sectores de la economía, no solamente para el sector minoritario, sino también para el sector mayoritario. Y eso se lo ve a través de la pobreza, del incremento de la pobreza, Roberto. Las últimas... los últimos números de pobreza también te marcan eso, aumento de la pobreza. ¿Por qué? Porque justamente si hay crecimiento pero no hay distribución, eso hace que se acumule y eso hace que la pobreza se incremente. Claro, y esto tiene que ver el Fondo ahí... Monetario Internacional, claro. Siempre que apareció el Fondo Monetario Internacional, la pobreza se incrementó. Entonces creo que ahí también hay un marco que llama la atención, digamos, y que da también para replantear el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Fíjate qué fuerte lo que marcás, Rubén, de que siempre que apareció el fondo en nuestra vida económica acá en Argentina, la pobreza se disparó. Y por otro lado uno podría plantear, che, ¿y el gobierno no pudo redistribuir mejor? ¿No pudo hacer que ese crecimiento, hay algunos que dicen en realidad no fue un crecimiento económico, fue un rebote, lo que sea, ese rebote o crecimiento económico, ¿no pudo distribuir mejor el gobierno? ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno? Uno supone que la tiene en ese concepto de redistribución de la riqueza. Sí. Yo creo que no se dieron las luchas que deberían haberse dado en momentos donde se deberían haber llevado adelante esa lucha. Creo que después de eso este sector minoritario le encontró la beta y supo cómo digamos, enfrentar al gobierno y cómo tenerlo de rehén, porque no solamente lo tiene de rehén al gobierno, sino también lo tiene de rehén a todos nosotros, a toda la sociedad argentina, Roberto, y eso es lo que más preocupa, ¿no? Este sector minoritario que está basado en esta inercia especulativa, lo que hace solamente es acumular riquezas, llevársela al extranjero y generar mayor pobreza en la Argentina, ¿no? Bien, Rubén, será hasta la próxima. Así será, Roberto. Hay mucho para analizar, así que bueno, contar conmigo y bueno, un saludo para toda la radio y a toda la audiencia. Bien, abrazo grande, gracias Rubén. Había pasado Rubén Serrulla, economista.